Hola iglesia, ¿cómo estamos? Qué bueno estar una vez más con ustedes y poder compartir la palabra de Dios con todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmos capítulo 3, versículo 3. Salmos 3, versículo 3. El tema de hoy le he puesto por nombre, vencerás. Dígalo conmigo, vencerás. Amén. Escríbalo ahí, venceré, póngalo ahí. Amén. Sí, esta es una verdad que hoy vamos a aprender, y vamos a aprender algunas verdades, valga la redundancia, acerca de el vencer, porque el Señor nos ha hecho a usted y a mí, o nos ha dado a usted y a mí la capacidad de vencer en su nombre. Amén. Entonces vamos a leer Salmos capítulo 3, versículo 3. En su cuaderno escriba ahí Salmos 3, versículo 3. Dice así: pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Repito, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Mi hermano, el Señor es el origen de nuestra salvación. Y eso tiene que estar bien claro en nuestra mente. ¿Qué hacer en situaciones difíciles como las que estamos viviendo hoy en día? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la actitud y cómo el celebrar las victorias que usted tiene, chiquitas o grandes, le ayudan a mantener una buena y saludable actitud. Amén. Esto es algo que usted y yo necesitamos practicar todos los días. ¿Qué cosa? Celebrar las victorias, pequeñas o grandes. Eso lo hablamos la semana pasada. Pero practicando esto, usted y yo vamos a poder sostener una buena actitud. La buena actitud no evita que vengan las dificultades. La buena actitud no es un escudo para usted. La buena actitud más bien es esa atracción que usted y yo podemos tener para atravesar en medio de terrenos pantanosos o de terrenos muy frágiles. Usted y yo necesitamos, mi hermano, tener esa buena actitud. Ahora, una buena actitud nos enfrenta a situaciones difíciles. ¿Qué hacer en ese momento? Y hoy vamos a aprender 5 verdades que tienen que ver con el hecho de vencer en medio de estas adversidades. Amén. 5 verdades que usted y yo necesitamos entender y tener bien claro en nuestra mente, porque la victoria es nuestra, es suya, es mía. Y si hay alguien a su costado, dígale, es tuya también. ¿Estamos? Vamos a ver entonces estas 5 verdades, mi hermano. La primera verdad es que la victoria es posible. ¿Sí? Lo que tú estás pasando no tiene por qué sepultarte. Lo que usted está viviendo no tiene por qué aplastarlo. No tiene por qué matarlo. Lo que usted está viviendo puede servirle a usted para remontar su vuelo más bien. Amén. Entonces la verdad es esta, que la victoria es posible. Vencer es posible, no es un sueño. Es una realidad. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. 1 Corintios 15, 57 dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria ante el pecado, la victoria ante la condenación, la victoria ante la muerte eterna, Jesús nos la dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mejor dicho, el Señor nos la dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el tema, iglesia. Así como el Señor nos dio la victoria sobre el pecado, sobre la muerte eterna, sobre la condenación, nos da la victoria sobre cada situación que nos toca afrontar. ¿Qué situación está usted viviendo ahora? Bueno, Dios puede darte la victoria. El problema nuestro es que la mayoría de personas quiere la victoria cruzados de brazos. La mayoría de personas quiere recibir la victoria. Señor, acá estoy, mándame la victoria, como si la victoria fuera una chica que se llama Victoria y que va a entrar y que te va a traer victoria. No, no es así. No es así.
La victoria el Señor la va a ejercer y la va a traer a tu vida, y va a ser a través de ti y a través de lo que tú sabes hacer. Eso lo vamos a ver de aquí un ratito. Pero usted necesita tener bien claro, la victoria es posible. Pastor, pero tengo ahorita unas deudas. Sí, me imagino que eso debe traer serios problemas en su vida y en la de su familia. Sin embargo, usted tiene que saber, es posible salir de esas deudas. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para usted y para mí, para Dios no lo es. Para las hermanas de Lázaro era imposible que Lázaro resucite. Para los amigos de Lázaro era imposible que Lázaro resucite. Pero para Jesús no era imposible. Jesús sabía que Lázaro había muerto y les dijo a sus discípulos: vamos, Lázaro duerme. Y Jesús sabía que Lázaro había muerto e iba hasta allá para resucitarlo. Mi hermano, lo que es imposible para usted, para Dios no es imposible. No hay nada imposible para Dios. De tal manera que usted tiene que saber, es posible salir de la situación en la que usted está ahora. Es posible vencer las deudas. Es posible levantar la empresa. Es posible iniciar un emprendimiento nuevo. Es posible vencer la dificultad económica que el país está atravesando. Es posible. Escríbame ahí, escríbalo ahí, declárelo. Es posible. No solamente lo ponga en palabras, guárdelo en su corazón. Es posible la victoria sobre lo que estás enfrentando. Es posible la victoria sobre la relación matrimonial que estás teniendo. Las dificultades en tu matrimonio. Es posible la victoria. ¿Estás teniendo dificultades en relacionarte con tus hijos, con tus padres? Es posible la victoria para tener una relación saludable con tus hijos. Es posible. Josué no sabía cómo vencer, cómo tener la victoria en la conquista de la tierra prometida. Él no sabía cómo lo iba a hacer. Ojo, él iba a ir, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Gedeón, enfrentando a los madianitas, no sabía cómo iba a ser. Él pensaba que iban a ser todos los judíos que iban a hacer, y él iba ahí delante de ellos para pelear contra los como 120,000 madianitas. ¿Recuerda usted la historia? 30,000 israelitas se juntaron contra 120,000 madianitas. Yo me imagino a Gedeón un tanto de repente con la esperanza, bueno, somos 30,000, o sea, 4-1, digamos, ¿no? Contra 120,000. Uno de nosotros tendría que matar a 4 de ellos. Bueno, por lo menos hay algo de esperanza. Y el Señor le dijo: son muchos. ¿Me dejo entender? Yo creo que eso lo bloqueó a Gedeón, porque Gedeón ya se estaba imaginando que iban a ir los 30,000 contra los 120,000, y 4-1, de pronto por ahí algunos más, otros menos, pero le iban a enfrentar. Y el Señor estaba con ellos, claro. Iglesia, Gedeón no tenía la menor idea de cómo iba a enfrentar a los madianitas. Pero ojo, él sabía que era posible enfrentarlos, porque el Señor estaba con ellos. Y esa es la cuestión. Josafat, no sé si usted ha leído la historia del rey Josafat. Josafat era uno de los reyes, de los pocos reyes de Judá que temía a Dios, amaba a Dios, y de pronto viene un rey a hacerle guerra, y realmente el otro rey podía aplastarlo a él. Y él se humilló delante del Señor e invocó el nombre del Señor. Y el Señor le dijo: Josafat, no va a haber, esta vez, no va a haber para que ustedes peleen, sino que la batalla es mía, dijo el Señor. ¿Me dejo entender? Imagínense, Josafat no sabía cómo iba a hacer, cómo iba a enfrentar a estos reyes que se venían contra él. No lo sabía, pero él sabía que era posible. No importa si tú no sabes el cómo, usted tiene que saber que es posible la victoria. Amén, hermanos, amigos, iglesia. Tenemos que saber
que la victoria es posible. No vea la victoria como algo muy lejano. Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? No se me va a quedar usted de brazos cruzados. No vas a estar ahí, decía mi maestra de primaria, rascándose el ombligo sin hacer nada. No. Usted y yo vamos a estar alertas, como Josué, como Gedeón, como Josafat. Josué estuvo alerta y el Señor le dijo: organiza el pueblo de esta manera, y le dijo una locura. Cualquier militar se daría cuenta que era una locura lo que le dijo el Señor, pero el Señor estaba con ellos. Gedeón estuvo alerta a la voz de Dios y el Señor le dijo a Gedeón: organízalos de esta manera. De los 30,000 que le comenté hace un rato, Gedeón se quedó con 300, para los que no conocen la historia. Con 300 solamente, y con 300 el Señor le dijo cómo organizarlos. Mi hermano, usted tiene que leer, está en el libro de Jueces, la historia de Gedeón, y ahí usted va a encontrar el detalle de esta historia tremenda. Gedeón organizó esos 300 como el Señor le dijo. Cualquier estratega militar también diría: eso es una locura. Por último, Josafat, del ejemplo que le he puesto, ¿sabe lo que hizo Josafat? Sacó al ejército, que era en número mucho menor al ejército que se venía contra ellos. Y delante del ejército, ¿quién cree que puso? A la caballería. ¿A quién cree que puso? A la infantería. No, ¿sabe a quién puso? A los ministros de alabanza. Salieron los levitas, en primera fila los levitas, los cantores, los que tocaban instrumentos, y comenzaron a cantar al Señor. Cualquier estratega también le diría: eso es una locura. Escúcheme bien, y esto es lo que el Señor está diciéndole a alguien en este día. El Señor te está diciendo: tú tienes que saber que es posible, tu victoria es posible en las manos del Señor. Parece locura, pero es posible. Amén. Escriba ahí: tengo la victoria en el nombre de Jesús. Escriba ahí, vamos, escriba: tengo la victoria. Si hay alguien cerca a ti, dile: tengo la victoria. Necesitamos tenerlo claro, mi hermano. No necesitamos saber cómo hacer la victoria, cómo llegar a hacer las cosas. Necesitamos saber que se puede hacer. El secreto de cómo hacerlo, el Señor te lo va a dar. Porque ese saber que Dios puede hacer algo, eso es meternos con el Señor. Entonces, mi hermano, ahí es donde el Señor comienza a revelarte aquello que necesitas hacer. Sí, a veces pueden ser locuras. Imagínese Josué rodear la ciudad amurallada y el último gritar en el 7º día, gritar, y se vino abajo la muralla. Gedeón con 300 soldados que iban con cántaros, con antorchas y trompetas. Esas eran sus tremendas armas de los 300. Y tiraron los cántaros, los tiraron y tocaron las trompetas. Y el otro ejército que estaba ahí fue vencido porque se confundieron entre ellos, dice la Biblia, y se mataron entre ellos. Josafat salió con los ministros de alabanza y comenzaron a alabar al Señor, y dice que todos estaban alabando al Señor cuando en el otro monte, en el del frente donde estaba el ejército enemigo, comenzaron a atacarse el uno al otro. El uno al otro comenzaron a atacarse, y eso es lo que comienza a pasar. Locuras para nosotros. Pero una cosa tienes que saber: que no es una locura así porque sí, sino que es algo que Dios está haciendo. Mi hermano, usted no está solo. Amigo, usted no está solo. Si has puesto tu fe en Jesucristo, el Señor está contigo. El Señor es tu estandarte. El Señor pelea por ti. Usted y yo, a usted y a mí nos toca saber y tenerlo bien claro: la victoria es posible. La victoria es posible. Dígalo conmigo ahí: la victoria es posible.
Es posible, no se me rinda. No te rindas, te lo ruego, no te rindas. Este es un tiempo en el que usted y yo podemos experimentar y ver la mano de Dios de una manera diferente. La segunda verdad que usted y yo necesitamos reconocer es que la paz viene antes de la victoria. Y présteme atención, porque usted y yo tenemos que aprender a atravesar la adversidad en paz. Amén. Mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Jesús está hablando esto. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Jesucristo. Y el Señor dice que Él nos ha dicho estas cosas acerca de las verdades del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Nos ha dicho esas cosas ¿para qué? Para que hallemos paz. Para que hallemos paz. Entonces, dice, en el mundo van a encontrar aflicción. Dígame, ¿la interacción en la sociedad no le ha traído aflicción a usted, iglesia, amigo? Claro que sí. En el mundo hay aflicción, pero dice, no teman. No teman, dígalo conmigo, no voy a tener miedo. No voy a tener miedo. Escríbame ahí, no temo, no temeré, no voy a temer. Escríbalo por favor. Si hay alguien con usted, dígale, no temas. Y declárelo también, yo no voy a tener miedo. ¿Qué cosa te ha tocado enfrentar? ¿Una enfermedad? ¿Crisis económica? ¿Crisis conyugal? ¿Crisis familiar? ¿Qué te está tocando enfrentar? No temas. No temas. El Señor ha vencido al mundo. Decíamos la semana pasada, el miércoles pasado, hablábamos de busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mi hermano, el Señor está hablando en nuestro corazón de esta manera, porque hay algo que usted y yo como iglesia, como parte de su cuerpo, necesitamos tener claro para vencer y salir victoriosos en esta situación. Amén. Y el Señor Jesús dice, les he dicho estas cosas, estas buenas noticias, el Evangelio les he traído para que en mí hallen paz. En Jesús vas a hallar paz. Solamente en el Señor vas a hallar paz. No vas a hallar paz en tu gerente del banco. No vas a hallar paz en el prestamista que te saca en el momento del problema, pero después te metes en uno más grande. No vas a hallar paz en un bolsillo lleno de dinero. No vas a hallar paz en tu salud. No, la paz la encontramos en el Señor Jesús. Y mi hermano, es necesario que usted y yo entendamos la paz, no como la ausencia de problemas. Si usted está pensando que estar en paz es no tener problemas, está equivocado. Estás equivocado, equivocada. No es así. La paz no es la ausencia de problemas. La paz debemos entenderla como la seguridad que Dios está conmigo, contigo. Entienda la paz como la seguridad de que Dios está contigo y te impulsa a dar lo mejor de ti. Tanto que, aunque las cosas no parezcan cambiar, persevera en esa actitud hasta el final, donde la victoria te está esperando. Amén, iglesia. Esta es la paz del Señor, la seguridad de que Dios está conmigo y que voy a atravesar la adversidad porque la victoria me está esperando del otro lado. Iglesia, a nadie le gusta sufrir. Yo espero que a usted no le guste sufrir, eso es medio raro. A nadie le gusta sufrir. Pero todos hemos pasado por sufrimiento de algún tipo, en mayor o menor escala, pero hemos pasado por algún tipo de sufrimiento. Iglesia, el problema no está en el sufrimiento.
El problema está en lo que pasa en tu corazón cuando viene el tiempo o el momento de sufrimiento. Y esto es lo que nos dice el Señor. Hallen paz en mí, dice el Señor. Les he presentado el Evangelio, les he dado a conocer las buenas nuevas de salvación para que hallen paz en mí, dice el Señor. Porque en el mundo van a encontrar aflicción, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. El salmista va a escribir en el Salmo 23, un salmo bien conocido, y dice que no temeré mal alguno, dice el salmista. No, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Aquel que ha vencido al mundo es el que está de tu lado y de mi lado. Aquel que ha vencido al mundo es el que está con nosotros y que no nos va a dejar. Si tú y yo hemos puesto nuestra fe en Él, si tú y yo hemos decidido creer en Él, lo que Él ha hecho para nosotros, Él va a abrir un camino y nos va a dar la victoria, aunque no sea lógica, aunque no sea visible a nuestros ojos, aunque sea imposible para nosotros, Él lo va a hacer. Era imposible que usted y yo volvamos a tener relación con Dios con total libertad. Era imposible para el hombre hacer eso. Pero ahora es posible porque Jesús lo hizo posible. Amén, iglesia. ¿Qué es imposible para usted? ¿Qué es lo imposible para ti? Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz, escúcheme bien, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mi hermano, usted y yo vamos a experimentar paz para atravesar en medio de la aflicción, en medio de la adversidad, cuando tu pensamiento esté puesto en Él, en lo que Él puede hacer, en quién es Él para ti, en quién eres tú para Él. Entonces tu corazón estará en paz, tu corazón estará seguro de que Dios va a tu lado, de que el Señor está contigo, que no te dejará y estará contigo todos los días hasta el fin. Amén, iglesia. Entonces vivirás cumpliendo tu propósito, y esas deudas y esos problemas familiares, uno a uno, van a ir siendo vencidos. Vas a ir teniendo victoria. Por eso dijo Jesús que somos más que, el apóstol Pablo escribió que antes en todas esas dificultades somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. La tercera verdad que quiero que usted y yo la tengamos bien claro, mi hermano, es que la manera de obtener la victoria es haciendo el bien. No se ponga a hacer el mal y espere tener la victoria en Dios. No se ponga a hacer tratos debajo de la mesa y espere que Dios lo bendiga. No se ponga usted a querer sobornar a alguien para tener un contrato o un trabajo o algo y esperar que Dios bendiga esa situación. Eso se llama tentar a Cristo. Y eso es pecado. ¿No? La única forma de vencer el mal es haciendo el bien. Dice la palabra del Señor, Romanos 12:21, dice: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Está decidido vencer el mal con el bien? ¿Quiere usted la victoria? Entonces, mi hermano, póngase pilas. Venza el mal con el bien. Amén. Levántese temprano. Eso es bueno. No me vaya a dormir hasta tarde, pues, hermano. ¿Me dejo entender? Hágase una disciplina, un horario en el día. No deje la mente divagando. Recorte el tiempo de la televisión. Piense de manera productiva. No sé si me estoy dejando entender. Haga el bien. Haga el bien.
entonces, mi hermano, usted va a llegar a tener la victoria. ¿Por qué? Porque estás haciendo el bien, porque el Señor está contigo, porque sabes que la victoria es posible para ti en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la tercera verdad. La manera de obtener la victoria es haciendo el bien. La cuarta verdad y última, mi hermano, es que la victoria viene por la fe. Repítalo conmigo. La victoria viene por la fe. Tu fe es necesaria. Es muy necesaria. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Ha nacido usted de Dios? Yo he nacido de Dios. ¿Usted ha nacido de Dios? Espero que sí. Pues dice la palabra de Dios, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quiere usted vencer las situaciones adversas que le tocan enfrentar? ¿Quiere usted vencer la oposición que la sociedad nos presenta? Tienes que usar tu fe. No puedes estar pensando solo y únicamente en las cosas materiales y en lo que tus capacidades pueden hacer. Tienes que involucrar la fe. Usted y yo no somos como el común denominador. Porque si usted es como yo, quiere decir que ha conocido y conoce al Señor, de tal manera que sabe que Dios está de su lado, y no podemos simplemente enfrentar la adversidad con nuestra capacidad, con nuestra sapiencia. Ojo, tampoco se trata de que la dejes de lado. Se trata de que te pongas en las manos de Dios. Dios siempre usa lo que tú tienes. Siempre. Hace una semana, creo, la semana antepasada, puse el ejemplo del rey David. ¿Cómo es que el rey David venció antes de ser rey? ¿Cómo venció a Goliat? No venció con una espada, no venció con una coraza, no venció, mi hermano, con nada de que los demás guerreros tenían. Él tenía una honda y piedras, 5 piedras tenía en su morral. Nada más. ¿Por qué? Porque eso era lo que él sabía usar. Y usted va a tener victoria cuando usted aplique fe y use lo que sabe usar. Ponga en práctica lo que usted sabe hacer. Vas a tener victoria. No desdeñes lo que tú sabes hacer. Se imagina al rey David de pronto diciendo: oh rey, yo lo enfrento a este gigante, yo lo enfrento, ven, vamos. Sí, es solamente un pequeño detalle. Lo que pasa es que yo solamente sé usar honda y piedra. Hombre, ese hombre tiene jabalina, tiene espada, tiene lanza, hasta tiene ¿cómo se llama? Un escudero. Y yo voy solito, rey. ¿No me podrá poner unos 5 soldaditos ahí alrededor? No sé si me dejo entender. No estaba pensando en eso, David. La Biblia no dice que David se presentara con un escudero. Goliat sí tenía escudero, pero David se presentó con el escudero de escuderos. Con el Señor iba de su lado. Y David sabía en nombre de quién iba. Escúcheme bien. David sabía que la victoria era posible porque Dios estaba con él, no por su capacidad. David se presentó ahí enardecido. ¿Cómo era posible que este tipo que no tenía pacto con Dios hable mal y blasfeme no solo del pueblo de Dios, sino de Dios mismo? Y eso le enardeció a David. Mi hermano, ¿acaso no le enardece la injusticia que pasa a nuestro alrededor? Bueno, Dios quiere usarte para vencer a ese gigante, pero va a usar lo que tú sabes hacer. No esté pensando en lo que usted no sabe hacer. No esté pensando en lo que no tienes. Va a usar algo que tú tienes, porque el poder y la sapiencia y la habilidad no se basa en lo que tú tienes, sino en Dios. Pero lo que tú y yo tenemos lo ponemos al servicio de Dios. Henos aquí, Señor, úsanos. Amén. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto a vencer? Quiero levantarle el ánimo y quiero que usted tenga claro esto, que no está solo, el que todo lo puede, nuestro Creador está de nuestro lado. Pero no solamente eso,
Él quiere que cuando usted termine este proceso, usted no solamente pase la prueba, sino que usted lo conozca más a Él, lo conozca más al Padre. Amén. Termino con esto. Cuando terminé secundaria, más o menos como año y medio, fui al taller de mi papá. Y en ese año y medio, mi hermano, la relación con mi papá cambió totalmente. Yo considero que tengo un buen padre, lo he tenido siempre. Pero mi relación con papá hasta ese momento era una relación un tanto más de obediencia, ¿no? Porque a él lo veía pues, a la hora del almuerzo, el desayuno y en la cena. Y listo. Pero ese año y medio que fui al taller de mi papá y que pasaba toda la mañana y toda la tarde con él, en ese tiempo, bueno, con mis otros hermanos también, pero estábamos con él ahí. En ese año y medio conocí a mi papá de otra manera. Y esta es la cosa, fíjese. Yo pasé un momento difícil ahí en mi preparación para la universidad y todo el asunto. Para mí fue muy complicado ese detalle. Sin embargo, pude contar con mi papá. Porque ese año y medio que había pasado con él, lo sentí más cercano a mi papá. Y esta es la cuestión. La adversidad que tú estás pasando no tiene como propósito destruirte. Dios no va a permitir que tú seas destruido. Dios va a usarlo para que tú lo conozcas mejor a Él. Tal vez la adversidad que estás viviendo son errores tuyos, de tus decisiones. La mayoría de adversidad que enfrentamos tiene que ver con eso. Tal vez tomaste malas decisiones y estás enfrentando una situación adversa. Tal vez otros tomaron decisiones que te afectaron a ti directamente y estás pasando un tiempo de adversidad. Sea como sea, Dios va a usar esa situación y puedes conocerlo más al Señor. Pero deje de lamentarse y ponga en su mente: la victoria es posible porque el Señor va conmigo. Y atrévase a usar su fe, atrévase a usar lo que usted tiene en su mano, lo que usted sabe hacer. No se quede de brazos cruzados y abra bien los ojos, porque le aseguro, la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Cierre sus ojos, cierra tus ojos, quiero orar por ti. Ahí donde estás, no se rinda. Ahí donde está, levante sus manos si quiere al cielo. Padre, hemos decidido no rendirnos, hemos decidido enfrentar esta situación, no quejarnos, no lamentarnos, no lloriquear solamente. Ya lloramos bastante, ya nos lamentamos bastante, pero ahora, Señor, ahora nos ponemos en tus manos. Ahora vamos, Señor, por la victoria que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro por cada hombre y mujer que me están viendo y que están abriendo su corazón a ti, Señor. Y oro en el nombre de Jesús para que tu paz venga sobre ellos, sobre ellas. Que tu paz venga sobre ellas, sobre ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que esa seguridad que tú estás con ellos, con ellas, que tú les darás la victoria, aunque no la entiendan cómo todavía. En el nombre de Jesús, venga sobre ellas, sobre ellos. Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por mantenerte fiel a tu palabra. Gracias, Señor, te amamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que esté claro en su corazón. Vencerás. Vencerás. Termino leyendo Romanos 8:37, donde el apóstol Pablo nos dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todo esto eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Dios no se ha olvidado de ti. Dios te ama
y te va a dar la victoria y tú vencerás. Gracias por escucharnos. Gracias por este tiempo, por prestar atención. Que el Señor bendiga tu salida y tu entrada. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre el tuyo y ponga en ti paz. Que el Señor tenga misericordia de ti. Y donde quiera que tú vayas, seas de bendición a los que te rodean. Comparte lo que has escuchado hoy. Compártelo con alguien más que lo necesite. De esa manera bendecimos a más personas. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana.